El movimiento social más relevante a principios del siglo XX, dado en la República Mexicana, fue indudablemente el que a un principio se le llamó Movimiento Revolucionario y más adelante Revolución Mexicana. Fueron muchos los motivos que provocaron este movimiento, fruto del régimen autoritario de Porfirio Díaz. Unos decían que lo prioritario era la tenencia de la tierra, otros hablaban de una nueva constitución y otros, los más, demandaban mejores derechos sociales. Una vez derrocado el régimen de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, se formaron varios grupos provocados por la diversidad de motivos revolucionarios. Triunfador de estos grupos fue el llamado Grupo Constitucionalista al frente de Venustiano Carranza, que perseguía principalmente la democratización. Al iniciarse el proceso de democratización, los censos arrojan datos alarmantes, ya que la mayoría de la población era analfabeta, y de acuerdo a los intelectuales del país, la democratización debe de darse a un nivel alto de educación, o por lo menos mediano, cosa que no podía decirse de la población mexicana, ya que el nivel de analfabetismo era muy alto, debido a que el acceso a la educación en aquellos años se reducía a la clase privilegiada y naturalmente era la minoría. Ante esta realidad, los intelectuales al frente de la democratización tenían muy claro que el pueblo necesitaba comprender que la revolución había sido un esfuerzo alentador de los derechos civiles y humanos. Pero ¿cómo llegar a las multitudes si no saben ni siquiera leer? Había que mandar estos mensajes en forma diferente, de modo que llegase a todos y levantar al pueblo del letargo en el que se encontraba. Surge en este tiempo la figura de José Vasconcelos. Él personifica las aspiraciones de la revolución como ningún otro. Es como aquel que encarna con todo fervor la reforma agraria o el movimiento obrero. Él era un intelectual y había adquirido la madurez para advertir de las fallas del régimen de Porfirio Díaz. Vasconcelos tenía fe en la transformación educativa. De hecho, hasta hoy, después de 100 años, decimos que el problema de México es la educación del pueblo. Así, Vasconcelos fue el único intelectual de primera fila en quien confió el régimen revolucionario. Siendo rector de la Universidad de México, es autor de la propuesta del escudo de la UNAM y la frase que hasta la fecha la identifica: por mi raza hablará mi espíritu. Abogado de profesión, político y escritor por vocación, es nombrado secretario de Educación del nuevo gobierno postrevolucionario. Desde joven, Vasconcelos participó junto con otros compañeros en la crítica de los excesos de la educación impuestos por Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública del gobierno de Porfirio Díaz. Vasconcelos inicia un ambicioso proyecto de difusión cultural en todo el país. Nacen las misiones y embajadas culturales e intercambios con muchos países latinoamericanos. Brillantes estudiosos mexicanos son llamados a colaborar. Vasconcelos ideó nuevas formas de expresión artística con mensajes masivos comprensibles para la población. Surgen, por lo tanto, los artistas que serían los llamados a realizar un ambicioso proyecto, los murales mexicanos. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco son llamados por Vasconcelos para ser los autores del mensaje postrevolucionario. Este movimiento muralista tuvo resonancia internacional, llenando de murales expresivos muchos edificios públicos, principalmente de la Ciudad de México. Se pretendía con estos murales poner en práctica la concepción del arte de la calle, y los pintores lo defendieron poniéndolo al servicio de una ideología. El grupo de los tres, como les gustaba llamarse, defendían en sus murales el regreso a los orígenes, a la pureza de la raza indígena, aztecas y mayas, característica muy pronunciada en sus obras. Se pretendía dar al pueblo una interpretación elocuente de la historia, expresada con arte, enviando mensajes de libertad, de derechos sociales, valor a la tierra, etc. Con los murales se creó un ciclo narrativo sobre la historia de México, desde los tiempos de los aztecas hasta el siglo XX. Son murales de convincente fuerza expresiva,
los cuales a la fecha podemos admirar en ellos no solo el talento artístico, sino también la riqueza del mensaje necesario en aquellos tiempos. Estas obras fueron realizadas entre 1922 a 1940 en diferentes edificios públicos, como la Escuela Nacional Preparatoria, Secretaría de Educación Pública, Palacio Nacional, Hospital número 1 del Seguro Social, Palacio de Bellas Artes, Museo Nacional de Historia, Universidad Autónoma de México, Edificio Tecpan, Instituto Politécnico Nacional, Centro Médico La Raza, Castillo de Chapultepec, Palacio de Cortés en Morelos, Universidad de Agricultura de Chapingo en el Estado de México, entre otros. Así, José Vasconcelos puso a la disposición de los artistas estos espacios públicos como política de educación popular en pro de reforzar el conocimiento de la historia revolucionaria. Este fenómeno plástico tan importante por sus valores intrínsecos y por su enorme influencia que ejerció en su tiempo, tuvo como antecedente directo la notable obra del grabador José Guadalupe Posada, quien supo aglutinar lo más incisivo del arte popular, especialmente como caricaturista político, caricaturas de mordaz sentido del humor con las que critica el régimen de Porfirio Díaz y deja clara la necesidad de los más explotados. Este idealismo indudablemente fue recogido y asimilado por los muralistas mexicanos. El rendimiento artístico de los muralistas fue admirable, caracterizándose en sus obras las perspectivas dramáticas, lenguaje elocuente de los nuevos tiempos de lucha. Estas obras no solo critican los excesos del porfiriato, sino que este grupo se identifica con el ideal de lograr adelantos en el proceso de cambio en la educación de México. Propone libertad de cátedra, de pensamiento y sobre todo la reafirmación de los valores culturales. Para Vasconcelos, la lucha de clases fue su bandera. El proletariado debería de levantar su voz frente a los sistemas políticos de autoritarismo, poder y opresión. Desde este punto de vista, el arte se planteó como un reflejo de la realidad. Esto derivó a ver el arte de los muralistas como un medio de propaganda para los objetivos no logrados aún por la revolución. Se pensó en el arte expresivo, solidario e inspirado en la realidad del momento postrevolucionario, un arte capaz de intervenir en esta realidad, y el destinatario, por tanto, era la población analfabeta. Este movimiento artístico representado por estos tres grandes pintores logró su objetivo: enviar mensajes revolucionarios, conocimiento de los derechos civiles, del trabajo, de la lucha social y sobre todo la historia de un pueblo que había luchado no solo por la libertad del yugo español, sino del propio gobierno mexicano, que se había convertido en una infame dictadura en la que pocos eran los beneficiados a costa del pueblo pobre y analfabeta, como fue en ese tiempo este gran pueblo mexicano. Así, en la actualidad podemos disfrutar de esos murales que son hoy por hoy un orgullo para el pueblo mexicano. En ellos vemos reflejados desde nuestra historia prehispánica el sufrimiento de nuestra raza esclavizada en tiempos de la colonia y también la injusticia social y la esclavitud escondidos en la pobreza. Estas obras cumplieron su objetivo, llegar a las masas, y han quedado como huella de que el movimiento revolucionario había revolucionado hasta el arte. De la mano de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, los murales fueron la reafirmación de lo que significaba llegar al pueblo, un espacio para todas las clases sociales, haciendo accesibles el arte a través justamente de los murales. Este movimiento de libertad creativa tuvo muchos adeptos, pues su principal soporte plástico fue la materialización de una ideología. Aunque es de esperarse también, esta manifestación del arte para el pueblo no fue por todos aceptada, por intereses de otros sectores poderosos de la sociedad. Aquí cabe mencionar que este apoyo a los muralistas fue efímero, ya que se retiró en 1927. Para esto el gobierno, por decreto presidencial, prohibió la producción de murales en México desde 1924.
Los artistas, sin embargo, a pesar de esta incongruencia, pues se luchaba precisamente por la libertad, con su arte se convirtieron en auténticos militantes de una causa, la Revolución Mexicana. Así el mensaje fue leído por todos. Arte comprometido con los altos valores de la plástica, pero más que todo, fiel a los valores de la lucha social revolucionaria. Gracias.